y compartir lo que nos dice la Biblia acerca de esto que estamos celebrando, que es el nacimiento de un Salvador, del Salvador, de Cristo el Señor. Amén. El título de esta predicación de Navidad es Buenas noticias en la noche. Así que vamos a leer Lucas capítulo 2, verso 8 al 11, Lucas 2 del 8 al 11, y nos dice el relato: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El título, como decimos, es Buenas noticias en la noche. El pasaje dice: os doy nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Buenas noticias para todos. Son buenas noticias, y esas buenas noticias que son para todos las han recibido en la noche. Y son buenas noticias para los que están atravesando noches oscuras en sus vidas. Y la oscuridad de la noche trae temor, sensación de peligro, inseguridad, incertidumbre, inquietud por el día siguiente, por el futuro, soledad, vacío, tantas cosas que produce la noche. Y la escena de este relato transcurre durante la noche, y a pesar de la noche hay buenas noticias. Buenas noticias en la noche, hay un gran gozo en la noche, hay un resplandor de gloria en la noche, hay pastores despiertos en la noche, hay un ángel del Señor en la noche, hay un Salvador en la noche, que es Cristo el Señor, y no hay temor en la noche. Dice: os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es interesante lo que podemos pensar relativo a esto. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Si Cristo es el Señor, Él será mi Salvador. Él será Salvador cuando es el Señor. Ese Salvador es Cristo. El ángel del Señor es el que lleva las buenas nuevas al que se encuentra en la oscuridad de la noche. Y el creyente es como un ángel del Señor cuando comunica las buenas noticias del Evangelio al que está atravesando por la oscuridad de su noche. Los pastores despiertos en la noche son los creyentes que cuidan de la iglesia. Y las buenas noticias no fueron buenas noticias para todos, pero no fueron buenas noticias para Herodes. Son buenas noticias para el pueblo, pero no son buenas noticias para el que quiere ser rey de su vida. El que quiere ser rey de su propia vida quiere quitar a Jesús de su vida, que es lo que hizo Herodes. Ahora, la historia de la humanidad transcurre en la oscuridad de la noche. Desde el Apocalipsis desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo ocurre de noche. Génesis 1 dice: la tierra estaba desordenada y vacía,
y tinieblas la cubrían. Y el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, la Biblia cierra diciendo: no habrá allí más noche, porque Dios, el Señor, los iluminará. Por eso en el Evangelio de Juan nos dice: la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron vivir de noche. Dice Juan 3:19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El nacimiento de Jesús fue de noche. Y también fue de noche cuando lo apresaron en el Getsemaní. Ocurrió de noche. También se hizo de noche cuando Jesús estaba colgado en la cruz a plena luz del día. Eran las 12 del mediodía y se hizo de noche hasta las 3 de la tarde, cuando expiró y entregó su espíritu. Murió de noche, nació de noche y murió de noche. Y vendrá por su iglesia de noche, porque será como ladrón en la noche. Y en la parábola nos dice que el esposo vino a medianoche cuando todos dormían. Todo transcurre en la noche. Y es en la noche que hay un Salvador para nuestras vidas. Isaías profetiza y dice, Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús vino para nacer en el corazón de los que están viviendo en oscuridad, sin esperanza, para traer un nuevo amanecer a cada hombre y a cada mujer. Isaías 62 dice, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ese amanecer es Jesús en nuestras vidas. Y así lo profetizó Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice Lucas, capítulo 1, versos 78 y 79, dice, cuando Zacarías profetiza, dice, nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Esa aurora que nos visita es Jesús. Jesús es las primeras luces de un nuevo día. Es el amanecer, el comienzo, el sol de un nuevo día. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Los pastores se pusieron en marcha y comenzaron a caminar hacia Jesús. En medio de la noche reciben las buenas noticias y habiendo recibido las buenas noticias se ponen a caminar hacia Jesús, que es el amanecer de un nuevo día. Dieron la espalda a la noche y se pusieron de cara a un nuevo día. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Nos llama para que nos pongamos de cara hacia Él y demos la espalda a nuestro ayer, a toda esa oscuridad, y comencemos a caminar hacia esa esperanza que tenemos en Jesús. Esta imagen me parece tremendamente inspiradora y muy potente. Ver a los
pastores, habiendo recibido las buenas noticias, creyéndolas, aceptándolas, no negándolas, no con una actitud de incredulidad, sino creyendo, se pusieron de cara hacia donde comenzaba a amanecer y empiezan a caminar hacia allí. Esa imagen me parece potentísima. Sin las buenas noticias de Cristo, sin esas buenas noticias, muchas personas se encuentran no caminando hacia el amanecer, sino internándose en un ocaso cada vez más oscuro, sin esperanza. Lucas comienza con esta imagen potente de unos pastores caminando hacia el amanecer y termina el último capítulo de Lucas con unos discípulos desesperanzados, tristes, frustrados, porque habían crucificado a aquel en quien tenían la esperanza. Eran los dos que caminaban hacia Emaús. Y Emaús está hacia el oeste de Jerusalén. Caminaban hacia donde se pone el sol, hacia el ocaso. Tenían toda la expectativa puesta en que decían que iba a ser el Mesías y acaba crucificado, muerto, sepultado. No había más esperanza. Y los dos que van caminando de camino a Emaús, van caminando con el sol de frente cayendo. Y puede ser que el tener el sol a media altura de frente no les permitió reconocer al compañero de viaje que se les había puesto al lado y que comenzó a hablar con ellos. ¿Qué es esto que están hablando ustedes? Conocemos el relato de los discípulos que caminaban a Emaús y hablando entre ellos lo que había ocurrido. Jesús resucitado se les pone a su lado y les pregunta: ¿de qué están hablando? ¿Cómo? ¿Tú no lo sabes? Todo el mundo sabe que no hay esperanza. Y no lo reconocían, posiblemente porque el ocaso le estaba encandilando y no veían. Así que estaban caminando en esa tristeza, con ese temor, con esa incertidumbre por el futuro. Pero cuando llegan, invitan al compañero de viaje a que se quede. Y Jesús accede y se queda con ellos y cena con ellos. Y cuando Jesús parte el pan, dice que los ojos de ellos se abren y reconocen a Jesús. Y entonces, en ese mismo instante, cuando sus ojos fueron quitada esa venda, Jesús desaparece físicamente. Ya no necesitaban verlo a Jesús físicamente. Ya sabían que Cristo había resucitado. Y en esa misma noche comienzan a caminar entonces ahora de Emaús a Jerusalén, que queda hacia el este. Y comienzan a caminar hacia el amanecer. Caminan toda la noche para dar las buenas noticias a los discípulos. Gloria a Dios. Esos son los creyentes que han tenido un encuentro con el Cristo resucitado. En medio de nuestra noche tenemos esta revelación de que Cristo ha resucitado y tenemos esta esperanza en nuestro corazón. Y en medio de la noche nos ponemos a caminar hacia ese nuevo amanecer y podemos comunicar a otros que hay esperanza en Jesús. Amén. Pablo dice en Romanos 13, verso 11,
conociendo el tiempo, que la noche está avanzada y se acerca el día. Pablo nos ubica en la noche, porque decimos que la historia de la humanidad transcurre de noche. Nos dice, andemos como de día, como si fuese de día, porque estamos viendo las luces de un nuevo día en Cristo Jesús. Y es en este capítulo de Romanos 13 donde Pablo dice que Él es el Dios de esperanza y que Él es poderoso para que habite en nosotros toda esperanza. Andar como si fuese de día, porque tenemos la luz del Evangelio, porque abrazamos las buenas noticias de salvación, no caminamos en temor, no tenemos temor, porque sabemos que el Cristo resucitado camina con nosotros, porque hemos tenido este encuentro con Él. Y caminamos en esperanza y con gozo. Así que los pastores caminaron como de día, porque se les había dicho, hoy os ha nacido un Salvador. Hoy. Hoy. No fue ayer, no será mañana, es hoy. Hoy un Salvador. Para ellos había comenzado hoy ese nuevo día, que era distinto del día de ayer. Ayer no había salvación, hoy hay salvación. Hoy en tu presente hay salvación. Vivir nuestro presente con esta certeza y convicción de que hoy hay salvación. Pablo dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, he aquí ahora. Nadie postergue a Cristo para mañana. Cristo es ahora. Nadie diga, bueno, eso fue ayer. Cristo es ahora. Hoy, dice, en tiempo aceptable te he oído, he aquí, ahora, lo vuelve a decir, es día de salvación. Y este día de salvación en el que nosotros entramos por la fe, porque hemos visto las luces de un nuevo amanecer, este día no tiene noche. Este día no tiene noche. No termina, es eterno. Nuestro presente en Cristo, este día de salvación, no pasa, es eterno. Lo eterno no es lo que fue, lo eterno es un eterno presente. No es lo que fue, no es lo que será, es lo que es hoy. Es un constante presente. Cada día hoy con Cristo. Y esto es porque nosotros, en este día en que recibimos a Cristo, Cristo es mi Señor, por eso es mi Salvador, desde ese día en que mis ojos se abren para verle y veo la luz y la esperanza que tengo en Cristo, entro en este día que es eterno, entro en la eternidad, porque la eternidad entra en mí. Tengo vida. En Cristo tienes vida. La eternidad entra en ti y tú entras en la eternidad
Y ya desde hoy, no es que un día seré salvo, soy salvo. No es que fue, es ahora. No es que tuve tiempo de bendición y ahora la bendición y la salvación es hoy, sigue hoy, cada día. No tiene noche. Por eso Apocalipsis termina así, que no habrá más noche porque el Señor los iluminará. Ya el Señor nos ilumina. Ya estamos caminando con esa luz del Evangelio. Pero estas son buenas noticias para todo el pueblo, no para el que quiere ser rey. El que quiere ser rey es su propio Señor. Son buenas noticias para el que reconoce a Él como Señor. Por eso el que quiere ser Señor de su vida ve en Cristo una amenaza, como lo vio Herodes. Herodes vio en ese bebé una amenaza de su reino, que le iba a cambiar el estilo de vida. Yo quiero seguir viviendo así. No me conviene. Porque Cristo viene a cambiarnos, a transformarnos. Por eso los hombres prefirieron seguir viviendo de noche, habiendo venido la luz, para que sus obras no sean reprendidas, dice. Pero Jesús dice, yo no vengo a condenar al mundo, sino que vengo a salvarlo. Él es la mano que se extiende hacia nosotros para sacarnos de nuestra noche y traernos a su luz e iluminar nuestras vidas. Y cada uno de nosotros, hermanos, vuelvo a decirlo, somos, cuando tú compartes las buenas noticias del Evangelio con alguien que está en la oscuridad de su noche, vienes a ser como un ángel del Señor y la gloria del Señor te acompaña. Y cuando tú cuidas de la iglesia y cuidas de los hermanos, eres como esos pastores que permanecen despiertos en medio de la noche. Y Pablo me parece muy tremendo, y ya cierro con esto, que Pablo nos dice, la noche está avanzada, se acerca el día, andemos como de día en esta luz. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie.